Hola, hola. Prepárate para un viaje express por tres épocas increíbles. Ilustración, romanticismo y renacimiento. ¿Qué pensaban sobre la emoción y la razón? ¿Cómo veían las relaciones sociales algunos grandes filósofos? Y por supuesto, ¿qué es para ellos la libertad y la felicidad? Todo eso y más, con Daniel, Omar, Luz y Rodrigo. Dale play y acompáñanos. Emoción y razón. Romanticismo, Novalis. Novalis creía que la emoción era una fuente de conocimiento y comprensión, que buscaba profundamente el significado de la verdad y la conexión con lo divino. De igual forma menciona ser expresado, para comprender la vida en su totalidad, mostrando su esencia y al ser humano, de la manera más auténtica y libre en su naturaleza, a diferencia de la razón que se basa más en la intuición y el sentimiento, siendo no solo lógica, sino también una vía hacia lo absoluto y lo infinito, cuando se une a la fe, el amor y la poesía, por lo que para él, el conjunto era esencial, para un mejor entendimiento de la vida. Un ejemplo claro sería pensar en un chico que vive en una ciudad gris y obscura, llena de lo rutinario y lo cotidiano, donde la humanidad se ha apartado de la naturaleza y de su propia esencia, hasta que finalmente comienza a apreciar las pequeñas y bellas muestras de lo divino en la vida, tanto sus experiencias como el conocimiento que adquirimos a lo largo del tiempo, comenzando a disfrutar su existencia en el mundo. Ilustración. Voltaire. Voltaire defendía la razón como la herramienta fundamental para combatir la ignorancia, el fanatismo y la superstición. Él creía que el conocimiento debía basarse en la experiencia y la observación. En cuanto a la emoción, no la descartaba por completo, pero la veía con cautela. Consideraba que las pasiones humanas podían ser peligrosas y no siempre se alineaban con la razón. Su pensamiento promovía un equilibrio, en el que la razón debía prevalecer para garantizar la libertad, la justicia y el progreso social. Un ejemplo de esto sería en una discusión acalorada con un compañero. En ese momento, la emoción, como la frustración o el enojo, puede llevarte a actuar impulsivamente, respondiendo con dureza y sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, si aplicas la razón, puedes detenerte a analizar la situación y responder de una manera más estratégica y efectiva. Renacimiento. Galileo Galilei. Galileo Galilei tenía un pensamiento sobre la razón, donde ésta debía ser objetiva, crítica y basada en la evidencia. Por lo tanto, debían ser hechos observables, no suposiciones ni creencias, porque esto puede afectar a la razón de lo que en realidad es. Sobre la emoción, él creía que ésta podía cambiar el pensamiento de las personas y afectar un juicio racional, principalmente cuando es impulsada por la tradición, la religión, entre otras cosas. Un ejemplo clave es cuando dos amigos tienen en común a otro, pero esos dos se pelean, y uno de ellos va con el tercer amigo a platicarle una verdad de los hechos, que en realidad está exagerada, haciendo que este amigo se aleje del otro, influenciado por la emoción que le provoca lo que le contaron. Sin embargo, tiempo después, decide platicar con el otro amigo para tener una visión de la razón más coherente. También habla con otras personas que vieron los hechos, para verificar cuál de las dos versiones es la verdadera. Así, deja de dejarse llevar solo por la emoción y comienza a guiarse por la razón y la observación de los demás. Al darse cuenta de esto, comprende que su primer amigo había exagerado las cosas y que no eran como él las creía al principio. Relaciones sociales. Relaciones sociales, Jean Jacques Rousseau. El pensamiento de Rousseau es que el ser humano en su estado natural es bueno y pacífico, pero al estar involucrados en la sociedad es corrompido, llevándolo a ser muchas veces egoísta y competitivo. Rousseau pensaba que las relaciones sociales, tal como en las comunidades, las desigualdades son el deterioro de la naturaleza humana, pero también creía que podían ser reformadas mediante la voluntad colectiva y la educación, generando una estructura social más justa y auténtica, por parte de quienes la conforman. Imagina una comunidad de personas que viven en un estado completamente natural, sin gobierno, ni leyes o algún sentimiento de querer sentir aprobación y aceptabilidad de alguien. Cada persona es libre de hacer lo que desee, pero claramente está expuesta a los peligros y a la violencia de los demás, ante sus acciones. Sin embargo, debe establecerse un contrato social, donde se establezcan reglas y normas, para una convivencia pacífica y justa entre los individuos, para así alcanzar la vida plena. Relaciones sociales. Thomas Hobbes. Thomas Hobbes creía que los humanos somos egoístas por naturaleza y que tendemos al conflicto. En un estado de naturaleza, sin leyes ni autoridades, la vida sería una lucha constante de todos contra todos. Ponte a pensar en un salón de clases sin ninguna regla, todos hablando al mismo tiempo. Peleas por todos lados. Un caos total. Para evitar esto, Hobbes propuso un contrato social. Aceptamos renunciar a un poco de nuestra libertad a cambio de seguridad y orden. John Locke abordó las relaciones sociales en su teoría del contrato social, destacando la importancia de la libertad, la igualdad y la propiedad como pilares de la sociedad civil. Según Locke, los individuos nacen en un estado de naturaleza donde son libres e iguales. Para garantizar la seguridad y el orden, deciden formar una sociedad mediante un contrato social basado en el consentimiento. En esta sociedad, el gobierno debe proteger los derechos naturales de los ciudadanos, como lo son la vida, la libertad y la propiedad. Locke también enfatiza que en el poder político debe estar dividido para evitar abusos, estableciendo una separación entre el poder legislativo y el ejecutivo. Ejemplo de ello sería que en una escuela se promueven que cada estudiante exprese sus opiniones libremente durante un debate siempre y cuando respete las ideas de los demás. Esta práctica se basa en la idea de Locke de que todos los individuos tienen derechos naturales como lo son la libertad de pensamiento y expresión. En este ejemplo, el maestro actúa como un guía, no como una figura autoritaria, impuesta, fomentando un ambiente donde la autoridad es legítima, solo si se respetan también los derechos de los alumnos.
Este tipo de convivencia fomenta relaciones sociales sanas, donde los estudiantes aprenden a convivir democráticamente, resolver conflictos mediante el diálogo y reconocer la dignidad de cada persona. Relaciones sociales. Para Bauman, las relaciones sociales son líquidas, es decir, frágiles, temporales y basadas en la comodidad más que en el compromiso. Decía que las personas evitan vínculos profundos por miedo a perder libertad, prefiriendo conexiones superficiales y fáciles de cortar, como las redes sociales donde la interacción es más intensa pero sin responsabilidad efectiva real. Por ejemplo, una persona que tiene decenas de amigos en Instagram, con quienes comparte memes y likes, pero en momentos de crisis, casi ninguno está disponible para escuchar a esa persona. Prefieren mantener relaciones sin exigencias superficiales, cómodas pero sin ningún tipo de compromiso. Bien lo decía Bauman, es la diferencia entre un me gusta y un abrazo sincero. Libertad y felicidad. Libertad y felicidad, Sócrates. Sócrates no pensaba en la libertad, como el hacer lo que uno quiera sin restricciones, sino que el verdadero concepto de libertad radica en tomar decisiones racionales e informadas, eligiendo esencialmente lo justo y lo verdadero. Por lo tanto, es quien domina sus deseos y pasiones a través de la razón, siendo así la capacidad de elegir lo correcto. La felicidad, por otro lado, no se encuentra en la riqueza o el poder, sino en la búsqueda de la verdad y la virtud, sin afectar a nadie, alcanzado a través de la libertad interior. Proyectemos a una persona que tiene mucho dinero y poder, pero esta es totalmente adicta a las apuestas y a los juegos de azar. Aunque pueda hacer lo que quiera, no puede dejar de apostar, incluso si lo pierde todo. Esta persona nos muestra que no es verdaderamente libre porque está esclavizada a sus deseos. Thomas Hobbes y Martin Heidegger. Sobre qué es la verdadera libertad. Para Hobbes, la libertad es simplemente que no haya nada que te estorbe desde afuera. Piensen en leyes o cosas físicas que no te dejan hacer lo que quieres. Él creía que la felicidad es como una búsqueda sin fin de tener más poder y de cumplir nuestros deseos. Imaginen a alguien joven y con mucho dinero, que puede viajar, comprar coches y vivir con muchos lujos. Esta persona es libre porque nada le impide seguir sus deseos. Pero Hobbes decía que esta felicidad nunca es para siempre. Después de comprar un coche, va a querer uno todavía mejor. Después de un viaje, va a desear una experiencia más exclusiva. Es una corredera constante, siempre queriendo más y con miedo de perder lo que ya tiene. Ahora, cambiemos un poco y veamos qué dice Heidegger. Para él, la libertad no es solo hacer lo que se te antoje. Se trata más bien de abrirte a la oportunidad de ser tú mismo de verdad. La libertad de Heidegger es como estar abierto al ser. La capacidad de vivir de forma auténtica y tomar decisiones conscientes que muestren quién eres realmente. Cuando hablamos de felicidad, Heidegger la veía como vivir de acuerdo con tu propia forma de ser. No andar persiguiendo cosas materiales o logros que no importan mucho. Él creía que la verdadera felicidad viene de ser auténtico, no de lo que la sociedad espera o de las rutinas de todos los días. John Locke pensaba que la libertad y la felicidad eran esenciales para la vida y que estaban ligadas a los derechos naturales. Para él, ser libre no es hacer lo que uno quiera sin límites, sino vivir bajo leyes justas que uno acepta. Defendía la libertad en el pensamiento, la religión y la propiedad, y decía que no debe haber imposiciones arbitrarias sobre las personas. En cuanto a la felicidad, Locke creía que se trataba de elegir lo que realmente nos beneficia a largo plazo, no solo buscar placeres momentáneos. Toda persona tiene el derecho a buscar su propia felicidad, tomando decisiones racionales. Por otro lado, Nietzsche pensaba que la felicidad no es solo placer o comodidad. Criticaba la idea de una vida feliz basada en la tranquilidad o la obediencia. Para él, la felicidad surge de superarse, crear sentido y vivir con intensidad. No se trata de seguir reglas, sino de hacer propio el camino de la vida. Sobre la libertad, Nietzsche decía que no es solo ausencia de límites, sino tener la valentía de ser uno mismo. E incluso si eso significa ir contra lo que la sociedad espera, implica crear nuestros propios valores y aceptar la vida con todo lo que trae, e incluso el dolor. Ejemplo, un estudiante siente que las materias tradicionales no lo dejan expresarse. Aunque saca buenas notas, no se siente libre ni feliz. Decide iniciar un proyecto artístico fuera de la escuela. Ahí, encuentra sentido y se siente auténtico. Para Nietzsche, eso es vivir intensamente y con libertad. Para Locke, es usar la libertad racionalmente para alcanzar una felicidad más profunda. Relaciones sociales, Michael Foucault. Foucault nos indica que la libertad no es simplemente hacer lo que uno quiere, sino más bien resistir y cuestionar las estructuras del poder que se suele imponer, que nos moldea para el bienestar en sociedad. Por otro lado, para él la felicidad, la explicaba con esta pequeña frase: la felicidad es también un dispositivo que puede funcionar como una forma de dominación. Sin embargo, la felicidad no es un estado universal ni una meta objetiva. La felicidad ante este contexto aparece como un objetivo político y económico como el que los ciudadanos felices son más dóciles, eficientes y manejables. Cuando una persona se da cuenta de que no tiene que seguir lo que todos hacen y elige su propio camino, está empezando a ser libre, actuando de manera crítica y consciente.
Un ejemplo de esto sería una chica que fue aceptada en una agencia de modelaje, donde le piden comportarse de cierta manera, que alguien más elija su manera de vestir, e igualmente su apariencia. Nadie la obliga con violencia, pero son reglas que simplemente se deben llevar a cabo al formar parte de la compañía, por lo que a esta joven no le agradó el hecho de que quisieran controlar su manera de vestir y actuar. Si la forma en la que se comportaba no perjudicaba a nadie, y se da cuenta que su forma de actuar, pensar e incluso sentir está agraviada por esas reglas invisibles que te imponen para cumplir con el estereotipo en sociedad, a lo que decidió ser feliz y desertar de aquel lugar en donde no le permitían ser ella misma. Libertad y felicidad. Jean Jacques Rousseau. Rousseau utilizaba una de las frases más descriptivas en este contexto. Decía que caracterizaba el pensamiento crítico de él. El hombre ha nacido libre, y sin embargo por todas partes se encuentra encadenado. Criticaba que las relaciones sociales se han vuelto artificiales, por lo que igual pensaba que la sociedad moderna y sus relaciones entre sí eran falsas y basadas en las apariencias, especialmente en contextos urbanos y aristocráticos, por lo que las personas ya no suelen mostrar la parte que los hace diferenciar de los otros, siendo ellos mismos, sino que van en búsqueda de la aprobación de los demás. Por otro lado, imaginemos a un niño jugando solo en el bosque. Él puede hacer lo que quiera, correr, gritar, trepar árboles, es libre, pero si se lastima nadie le ayudará. Al entrar este niño a la escuela, ya no puede hacer lo que quiera, debe seguir reglas, pero gracias a estas reglas puede aprender demasiadas cosas, como el ser precavido con su persona, hacer amigos y vivir en armonía con los demás. Por lo tanto, él diría que la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, sin pensar, sino vivir con otros bajo reglas justas que todos lleven a cabo. Esta libertad, aunque tenga reglas, permite ser feliz porque atrae seguridad y respeto al bienestar común en sociedad. Libertad y felicidad. Aristóteles. Para Aristóteles, el ser libre no es hacer lo que quieras sin usar la razón. Para elegir lo que te acerca a tu mejor versión, y la libertad verdadera es dominar tus impulsos y actuar con propósito. Por ejemplo, imagínate a un estudiante que quiere ver series toda la noche, pero elige estudiar para su examen. No es esclavo de sus deseos, usa la razón para decidir a lo que se acerca a su meta, ser un buen profesional. Esa elección consciente es la libertad. Felicidad. Aristóteles pensaba que la felicidad es el fin último de la vida, es decir, lo que todos buscamos por encima de todo. Para él la felicidad no solo es un placer o riqueza, sino vivir de acuerdo con la virtud y la razón. Según una persona feliz es aquella que desarrolla sus capacidades y vive de forma justa, equilibrada y virtuosa. Por ejemplo, una persona que quiere ser feliz en vez de buscar dinero y diversión todo el tiempo decide trabajar en equilibrio, con esfuerzo en aquello que le gusta y trata bien a los demás, es honesta y generosa, aunque a veces haya dificultades, se siente plena y satisfecha porque está viviendo de forma correcta y coherente a sus valores. Libertad y felicidad. Bauman. Para Bauman la felicidad era como una ilusión. Sostenía que la felicidad es una ilusión que se crea y se mantiene a través de la publicidad y el consumismo. Se refiere a la forma en que la sociedad moderna ha construido y promovido la idea de la felicidad. Según él, decía que la felicidad se ha convertido en un producto que se puede comprar y vender. Por ejemplo, a una persona que le gustan mucho los tenis, constantemente compraba demasiados. Esa persona piensa que está siendo feliz sin saber que esa felicidad es momentánea y que después de comprar algún par lo único que trae consigo es satisfacción, ya que realmente no es verdaderamente feliz. Para Bauman la libertad era como una trampa. Decía que la libertad se había convertido en una obligación de elegir. Por ejemplo, imaginamos una persona que le gusta mucho los helados y hay mucha variedad de ellos, más sin embargo solamente tiene que escoger un solo sabor. ¿De verdad esa persona está siendo totalmente libre y decide lo que gusta o de escoger entre varios sabores? Más sin en cambio no es libre, porque está limitada a solamente escoger un solo sabor. Por eso es que Bauman comparaba la libertad como una trampa. Libertad y felicidad. Platón. Platón pensaba que la libertad no era hacer lo que se le daba la gana, sino saber controlarte y tomar buenas decisiones usando la razón. Solo así puedes vivir bien y en armonía contigo mismo, dominando tus deseos y vivir de acuerdo con la justicia y la verdad. Se siente en paz y satisfecha consigo misma. Por ejemplo, una persona quiere gritarle a alguien porque está enojada, pero se calma, piensa bien y decide hablar con respeto. Según Platón, esa persona es libre porque no se dejó llevar por sus impulsos y actuó con razón. Para Platón, la verdadera felicidad se alcanza cuando el alma vive en armonía y sigue el camino del bien, la justicia y la sabiduría. No se trata de buscar placeres o cosas materiales, sino de conocer la verdad y vivir de forma justa. Un ejemplo muy claro de esto es una persona que ayuda a los demás y busca siempre hacer lo correcto, aunque esa persona no tenga muchas cosas materiales. Se siente en paz y satisfecha consigo misma. Y así concluimos este recorrido por ideas que siguen marcando nuestra forma de pensar. Desde la razón ilustrada hasta la emoción del romanticismo, desde las reglas sociales hasta la libertad de ser uno mismo. Gracias por acompañarnos. Recuerda que el conocimiento no solo se piensa, también se siente. Presentado por Daniel, Omar, Luz y Rodrigo. Hasta la próxima.